Hola, mi nombre es Montserrat Velázquez Góngora y para empezar este video quisiera explicar rápidamente qué es una proposición fáctica. Bueno, esta es un elemento legal reformulado en un lenguaje corriente que nos remite a experiencias concretas del caso sobre las que el testigo sí puede declarar. Por ello, los relatos de los testigos determinarán finalmente el contenido de las proposiciones fácticas y estas a su vez deben estar contenidas en el relato de los testigos, ya que estas no solamente son una descripción de eventos, sino articularán los argumentos para determinar o influir en las opiniones de un tribunal. Una proposición fáctica adecuadamente presentada debe caracterizarse por claridad, precisión, concisión y evitar caer en ambigüedades que puedan causar confusión o duda en el juzgador. Estas cualidades son imprescindibles para que el tribunal pueda comprender los hechos tal cual como se alegan y así poder determinar la responsabilidad penal o civil de las partes. Por ello, en un caso se necesita identificar al sujeto activo, que es aquel cuya conducta está normativamente considerada como prohibida, ya sea de acción u omisión, al sujeto pasivo, que es aquel cuyo bien jurídico fue ya sea lesionado o puesto en peligro por el comportamiento del sujeto activo. Las acciones también, el modo, que son los aspectos referidos a la forma de ejecución de la conducta, el tiempo, el lugar, que son los espacios vinculados con la realización de la conducta típica. Hablar un poquito de lo que son las formas de relato. En este caso, para nosotros iniciar un proceso penal, tenemos que ir de mano con lo que viene siendo preposiciones fácticas. Pues la teoría del caso se basa en eso, de hechos. Y como tal, nosotros tenemos que estar sustentando todo esto con elementos legales. De igual manera, su estructura va con elementos probatorios. En este caso sirve para que nosotros podamos tener la certeza y mostrar lo que estamos mencionando en cierta hipótesis. En este caso va de mano con lo que viene siendo un relato lógico. Tenemos que presentarlo también de manera cronológica, lugar y tiempo. En esto conlleva más que nada a una estructura de argumentación. En este caso, de igual manera, se tiene que hablar con seguridad para lograr persuadir a lo que viene siendo el juez y como tal se tiene que presentar de manera lógica. Yo les quiero mencionar la importancia de lo que es el relato lógico en la teoría del caso. Nosotros vamos presentando una historia de manera convincente. En este caso, nosotros tenemos que generar algo en la cual tanto nosotros como el juez pueda entender. En este caso tenemos que seguir la secuencia como anteriormente les mencionaba, que es la forma cronológica, el tiempo que sucedió cada parte del hecho, el lugar donde sucedió, donde se cometió el delito y como tal el tiempo, básicamente es como los minutos, siempre generando una hipótesis de lo que pudo haber sucedido. En este caso se puede relatar a veces de manera argumentativa, de manera asertiva, se podría mencionar así, cuando nosotros tenemos la evidencia por medio de cámaras de seguridad o testigos que nos mencionan aproximadamente el tiempo que se generó el suceso. Por cierto, si entra lo que viene siendo la parte de lo que son los abogados, ellos tienen la certeza o la posibilidad de agarrar lo que son de manera cuidadosa en hechos relevantes. En este caso, pues nosotros siempre vamos a mantener nuestra teoría al margen, vamos a mantener nuestra teoría a lo que se acorde más a lo que sucedió. En este caso, a veces es poco probable llegar 100% al suceso como tal, como sucedió, como ocurrió, pero el acercamiento es lo más coherente que podemos mencionar ante esta teoría, ante este delito, más que nada. En este caso, de igual manera, esto implica organizar una información como tal de manera lógica, secuencial y de igual manera presentando una historia convincente, como lo mencioné hace un momento. Esto sirve para que el juez determine si se le da una condena justa o no. Hola, mi nombre es Mía y les voy a hablar de un relato persuasivo. ¿Qué es un relato persuasivo? Un relato persuasivo es una narración que tiene como objetivo convencer a un lector de una determinada opinión, idea o una acción. Tienen partes un relato persuasivo.
Un relato persuasivo, la primera parte es una introducción atractiva. Una introducción atractiva quiere decir que capture la atención del lector desde un principio. La segunda es una tesis clara que presente claramente el punto de vista o la postura que se quiere defender. Argumentos sólidos. Los argumentos sólidos es que utilice hechos, datos, ejemplos para respaldar su tesis. Apelación emocional. La apelación emocional que conecte con el lector desde un principio para hacer receptivo el mensaje. Contraargumentos. Los contraargumentos son que anticipe y refutúe posibles objeciones o puntos de vista contrarios. Y la conclusión convincente que refuerce la tesis o llame la acción una reflexión, que tenga coherencia lo que está diciendo. Hola, buenas tardes, me llamo Liter Marte, del Grupo Tecnológico Universitario, y hoy les voy a hablar sobre la estructura de la teoría del caso. Ok, a empezar, ¿qué es la teoría del caso? Se le conoce la teoría del caso, que básicamente es lo que hace el fiscal, que es manifestar lo que posiblemente sucedió. Con esto ya tenemos una idea de que cuando pasa un hecho delictivo, la teoría del caso funciona para hacer una hipótesis, porque básicamente es una hipótesis sobre lo que posiblemente pudo haber pasado. Pero la teoría del caso no es solo eso, se conforma de elementos. ¿Qué elementos? Son 3 elementos. El primero es el elemento fáctico, que como muchos conocen, el elemento fáctico básicamente son los hechos. Por ejemplo, un homicidio, ese es el elemento fáctico, es lo que pasó, el delito que se cometió. De ahí sigue el elemento probatorio o el elemento legal, no importa el orden, pero normalmente dicen que a veces va primero el legal o luego el probatorio. Pero en el elemento legal o jurídico es lo que dicta la ley, es decir, las normas. Por ejemplo, el que prive de la vida, que está haciendo referencia a homicidio, eso es una norma y eso es penado. De ahí sigue el probatorio. Básicamente, el probatorio es probar de lo que estás diciendo que sea real, es decir, las pruebas, ya sea como peritaje, autopsia, la decisión o la opinión de un médico legista, que si dices que en el acto delictivo se usó un arma de fuego tipo escuadra, pues obviamente necesitas tener las pruebas para confirmar que eso es así. De ahí, no solo eso, la teoría del caso se conforma por 5 características. Tiene que ser sencillo, lógico, creíble, persuasivo y flexible. Es sencillo porque asegura que el juez o jurado que no está familiarizado con estos temas puedan llegar a entender y seguir la narrativa sin alguna confusión alguna. También es lógico porque asegura la coherencia y claridad, es decir, que fortalece la estructura argumentativa. Esto quiere decir que tiene que haber un orden para que sea más convincente. Obviamente es creíble porque necesita haber veracidad, necesitas autentificar tus hechos y las pruebas que vayas a presentar para que refuercen la confianza en la versión del caso. Es persuasiva porque, como su nombre lo indica, tienes que atraer la atención, es decir, utilizar técnicas y evidencia convincente para persuadir efectivamente al juez o al jurado, es decir, influye en la decisión del tribunal. Y por último, es flexible porque permite adaptarte a nuevas circunstancias, es decir, estar preparado para ajustar tanto tu respuesta como tu posible defensa ante los argumentos o argumentos. En la teoría del caso hay algo que se llama el relato cronológico. Como su nombre lo indica, esto necesita tener lógica en el tiempo, es decir, que cuentes las cosas como deben de ser. En la teoría del caso esto es esencial para presentar los hechos de manera ordenada y obviamente entendible, para que esto mismo permita al juez o al jurado seguir fácilmente la secuencia de los eventos ocurridos en los hechos. Ya que conocimos los puntos más importantes a la hora de relatar o hacer el dictamen de un caso, les vamos a leer uno. El señor Juan Pérez sufrió un accidente automovilístico el 5 de marzo de 2024 en la intersección de las calles A y B en la ciudad de Mérida, Yucatán.
Mientras conducía su vehículo, fue impactado por otro automóvil manejado por la señora Ana García. Según el señor Pérez, la señora García no respetó la señal de alto y estaba bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente, lo que ocasionó la colisión. Debido a este accidente, el señor Pérez sostiene que sufrió lesiones físicas y daños materiales significativos. Por otro lado, la señora García niega estas acusaciones. Ella afirma que no estaba bajo los efectos del alcohol y que fue el señor Pérez quien causó el accidente por conducir a exceso de velocidad. La señora García argumenta que respetó las señales de tráfico y que el señor Pérez fue el responsable del accidente debido a su conducción imprudente. Ambas partes presentaron evidencia para respaldar sus afirmaciones. El señor Pérez aportó el informe policial del accidente, testimonios de testigos presenciales y el resultado de la prueba de alcoholemia realizada a la señora García, que indicaba que ella tenía un nivel de alcohol en sangre por encima del límite legal. Además, presentó informes médicos que detallan sus lesiones y facturas de reparación de su vehículo. La señora García, en su defensa, también presentó el informe policial, testimonios de personas que estuvieron con ella antes del accidente que aseguraron que no había consumido alcohol y análisis que sugerían que el señor Pérez iba a exceso de velocidad basándose en la distancia de frenado y los daños en los vehículos. Además, aportó declaraciones de expertos que cuestionaban la gravedad de las lesiones del señor Pérez.